Bienvenidos a la presentación de mi trabajo fin de estudios titulado Desarrollo de una solución en la nube para la gestión de datos de salud, que da soporte a la atención médica y la investigación en esclerosis múltiple. Durante esta presentación realizaré una breve introducción al tema y su relevancia. Luego revisaré el estado del arte, señalando las investigaciones previas y las necesidades que este proyecto busca abordar. Describiré los objetivos del proyecto, seguido de un resumen del desarrollo y una breve demostración. Posteriormente, exploraré las posibles líneas futuras y destacaré las contribuciones y el impacto de este trabajo. Este trabajo parte de la necesidad de un equipo de investigadores de integrar y analizar una importante cantidad de datos de pacientes con esclerosis múltiple. Cabe mencionar que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa e incurable que se caracteriza por una serie de brotes incapacitantes, tras los que las personas que la sufren pueden recuperar, o no, de forma total o parcial, su capacidad anterior. El número de brotes, su frecuencia, impacto y tiempo de recuperación son indeterminados, lo que genera periodos de incertidumbre que impactan física y psicológicamente en los pacientes, además de en el abordaje médico. Para reducir estos periodos de incertidumbre, un equipo de investigadores planteó recoger y analizar información de unos 300 pacientes con esclerosis múltiple a través de la plataforma REDCap. Los datos recabados eran de varios tipos y se recogían a través de diversos formularios, pero la aplicación solo permitía su exportación en varios archivos CSV. Los investigadores requerían la integración de estos datos en una base de datos centralizada que permitiera su extracción para el desarrollo de un sistema de salud que aprende basado en Machine Learning e inteligencia artificial. Antes de desarrollar una solución en la nube, se evaluaron 10 alternativas existentes. Se descartaron aquellas que no cumplían con la recolección de prompts, no estaban desarrolladas en castellano o no gestionaban adecuadamente los datos de historias clínicas. Además, las normativas europeas y el alto costo de las soluciones comerciales limitaron la viabilidad de algunas opciones. El propósito principal de este proyecto es desarrollar una solución en la nube que optimice la gestión y análisis de datos de salud para pacientes con esclerosis múltiple. Para alcanzar este propósito, se definieron varios objetivos específicos que guiarían el desarrollo del proyecto. Desarrollar un sistema automatizado para la eficiente gestión de datos originados en la investigación clínica. Incorporar resultados directamente informados por pacientes, colocándolos en el núcleo del sistema de atención y de investigación sanitaria. Proveer a los investigadores con una solución en la nube que facilite el acceso a datos ya procesados y mejore la eficiencia en el manejo de información. Crear una plataforma que permita visualizar la información recabada y la progresión de los pacientes, apoyando de esta manera la toma de decisiones clínicas. La metodología de desarrollo abarcó varias fases esenciales para la creación de una solución en la nube eficiente. Comenzando con la captura y el análisis de requisitos, siguiendo con el diseño de la arquitectura y continuando con el desarrollo de la implementación local para, finalmente, desplegar la solución completa en la nube. Inicialmente, el proceso de captura de requisitos se llevó a cabo a través de 3 reuniones, en las que se identificaron los puntos clave para satisfacer las necesidades de investigadores y clínicos. Durante estas sesiones, se destacó la importancia de una visualización efectiva de los datos, lo cual impulsó el desarrollo de un dashboard para analizar la evolución de los pacientes y adaptar los tratamientos. Se abordó la clasificación de los tipos de datos, resultando en la elaboración de un diccionario de datos detallado. Para definir la iteración del sistema con los usuarios y su comportamiento en distintos contextos, se elaboró un diagrama de casos de uso. Posteriormente, se desarrolló un prototipo del dashboard que reflejaba las necesidades de los usuarios, presentando un formato claro y legible de los datos y facilitando visualizar tendencias a lo largo del tiempo. Tras evaluar el prototipo, se documentaron los requisitos utilizando la metodología EARS, con el fin de facilitar su comprensión tanto a los usuarios como a los técnicos. Finalmente, se validaron los requisitos, concluyendo esta fase del proyecto. El diseño de la arquitectura comenzó con la elección de la plataforma en la nube, comparando Amazon Web Services, Azure y Google Cloud, y finalmente seleccionando Amazon Web Services por ser la que dispone de mayor cantidad de centros de datos y gran variedad de servicios.
Con la plataforma seleccionada, se procedió a elegir los servicios necesarios para el desarrollo de la solución, optando por herramientas como Amplify para el frontend, Cognito para la gestión de usuarios, API Gateway para manejar las llamadas a las APIs, EC2 para el backend, Aurora para la base de datos, Lambda para el proceso ETL, S3 para el almacenamiento de archivos. La arquitectura resultante permite que el usuario acceda al frontend mediante autenticación requerida por Cognito. El API Gateway actúa como nexo de unión entre el frontend y el backend. El backend alojado en una instancia EC2 gestiona todas las peticiones a la base de datos para su visualización en el dashboard, la carga de nuevos datos en los buckets de S3 y la llamada a la función Lambda para realizar el proceso ETL. Además, se configuró una réplica de la base de datos en otra zona de disponibilidad para asegurar la disponibilidad continua de los datos. El desarrollo de la base de datos se realizó de forma iterativa. Se comenzó con una primera aproximación que incluía únicamente respuestas a preguntas cerradas. Posteriormente, se afrontó la incorporación de respuestas abiertas. Para solucionar este problema, se optó por añadir tablas separadas para cada tipo de respuesta, lo que permitió mantener un esquema normalizado y escalable. Aunque esto añadió complejidad a las consultas, se solucionó creando vistas para las interacciones más comunes con el backend, lo que además aportaba seguridad a la base de datos. El desarrollo del proceso ETL se realizó en Java, utilizando JDBC para conectar con la base de datos. Esta aplicación incluía creación de listas para manejar datos fijos y variables, lectura y procesamiento de archivos CSV, conexión a la base de datos y borrado de datos preexistentes, inserción de datos mediante ejecución por lotes y precompilación de consultas para mejorar la eficiencia y la seguridad, actualización de scores mediante llamadas a procedimientos almacenados. El desarrollo del backend se realizó en .NET y C#, estructurándolo en 3 capas: controladores, servicios y repositorios, para facilitar la organización del código y mejorar la eficiencia en el manejo de datos. La capa controladora actúa como interfaz entre el frontend y el backend, gestionando solicitudes HTTPS y procesando datos. La capa de servicios se encarga de la lógica de negocio y mediación entre repositorios y controladores. La capa de repositorios se enfoca en la recuperación y manipulación de datos utilizando Entity Framework Core. Se emplearon DTOs para optimizar el intercambio de información y proteger los datos internos. Una vez desarrollada la API, se realizaron pruebas con herramientas como Swagger para verificar la interacción entre componentes. El desarrollo del frontend se realizó con el framework React, siguiendo un enfoque de programación orientada a componentes, utilizando Bootstrap. La arquitectura del frontend se basó en un enfoque de servicios y repositorios para separar la lógica de la interfaz y la lógica de negocio. Todo se desarrolló en TypeScript para aprovechar el tipado estático y reducir errores. El proceso comenzó con el desarrollo de la página de login, utilizando Cognito para autenticación y asegurando el acceso exclusivo a usuarios autorizados. Posteriormente se desarrolló el dashboard para la visualización de datos. Finalmente se creó la página para la carga de archivos. Las pruebas del frontend se realizaron manualmente para interactuar directamente con la aplicación. La implementación en los servicios de Amazon Web Services se llevó a cabo en varias etapas. En primer lugar, en Amazon S3 se configuraron 2 buckets independientes para los datos fijos y los datos variables. Esta separación permitió reforzar la seguridad, asegurando que cada usuario tuviera acceso únicamente al bucket correspondiente durante la carga, y reduciendo así el riesgo de eliminar o reemplazar archivos por error. En Amazon RDS, inicialmente se habilitó el acceso público para poder gestionar y configurar la base de datos desde el entorno local. Esto incluyó la creación de vistas, procedimientos almacenados y la asignación de roles a distintos usuarios. Una vez finalizado este proceso, se deshabilitó el acceso público, permitiendo únicamente la conexión privada desde los servicios de Amazon Web Services. Para la función Lambda, se adaptó el código del proceso ETL que utilizábamos en local, creando clases específicas para manejar los eventos de entrada y gestionar los archivos almacenados en S3. Además, se configuró la captura de logs mediante AWS CloudWatch
y se ajustó el archivo pom.xml para integrar las dependencias necesarias. En Amazon EC2 se empleó una instancia gratuita, configurando el acceso por SSH y HTTPS para permitir la gestión interna y las pruebas externas. También se realizaron actualizaciones de seguridad, instalaciones necesarias y se configuró el inicio automático de la aplicación al encender la instancia. Posteriormente, se verificó la funcionalidad del sistema con pruebas en Postman. La configuración de Amazon Cognito se centró en la creación de grupos de usuarios para administradores, doctores e investigadores, facilitando la autenticación y la gestión de permisos. A través de AWS Amplify, se desplegó la aplicación utilizando la interfaz guiada de AWS. Allí se configuró el método de implementación mediante GitHub, se seleccionó el framework React y se definieron las variables de entorno necesarias. Finalmente, en Amazon API Gateway, se creó una API REST con los endpoints necesarios para el backend, incorporando autenticación mediante tokens generados por Cognito. Tras esto, se revisaron nuevamente las variables de entorno en Amplify para asegurar una comunicación fluida entre la capa cliente y el backend. Con todas estas configuraciones, la solución quedó plenamente operativa, segura y escalable, permitiendo una gestión eficiente de los servicios y de los datos dentro de un entorno totalmente controlado. Ahora mostraré un breve vídeo para mostrar el funcionamiento de la aplicación. Comenzaremos accediendo a la plataforma a través de la página de inicio de sesión, donde introduciremos nuestro correo electrónico y la contraseña. Para esta demostración, utilizaré la sesión de administrador, lo que me permitirá mostrarles todas las funcionalidades de la aplicación. En la parte superior nos encontramos con el dashboard. Aquí se visualizan unas etiquetas con los resultados de los últimos cuestionarios realizados por el paciente. Cada casilla muestra el nombre del cuestionario, la puntuación obtenida y una barra de progreso que indica visualmente el porcentaje de la puntuación obtenida. Los triángulos pequeños indican si la puntuación ha aumentado o disminuido, y su color señala si el cambio es positivo, verde o negativo, rojo. Además, se muestra el porcentaje de la puntuación obtenida, junto con la fecha de realización del último cuestionario. En la parte izquierda, justo debajo de las etiquetas, se encuentra el selector de pacientes. Aquí podemos seleccionar el paciente cuyos datos deseamos consultar. Debajo del selector se muestran los detalles relevantes del paciente y los datos de su última consulta. A la derecha se presentan gráficos de líneas que ilustran la evolución de distintos aspectos de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos a lo largo del tiempo, permitiendo un análisis detallado de las tendencias. Al seleccionar la opción de subir archivos, seremos redirigidos a una página diseñada específicamente para esta función. Aquí podremos cargar los archivos correspondientes, tanto a datos fijos como a datos variables. El sistema de backend realiza una verificación inicial para asegurarse de que los archivos cargados son los correctos. En caso de detectar un error en los archivos seleccionados, la aplicación nos informará de ello, como se observa en este ejemplo. Cada vez que se realiza una carga exitosa de un archivo, el backend procede a verificar los contenidos de los buckets para confirmar que todos los archivos necesarios estén presentes. Si se verifica la presencia de todos los archivos requeridos, la aplicación mostrará un mensaje confirmando que todo es correcto y nos permitirá llamar a la función lambda asociada. Una vez que la función lambda se ejecuta y completa su proceso, se recibe una notificación indicando que el procedimiento se ha llevado a cabo correctamente. Para futuras actualizaciones de la plataforma, se considera pertinente incorporar varias funcionalidades. Integrar directamente los cuestionarios en la aplicación para automatizar y centralizar la captura de datos, eliminando la dependencia de sistemas externos y reduciendo costos. Incorporar un chatbot con reconocimiento de voz que facilite la interacción a pacientes con limitaciones físicas, mejorando la accesibilidad e inclusión. Crear dashboards personalizados que muestren la evolución física de cada paciente, aumentando su participación y fortaleciendo la relación con los profesionales de la salud. Permitir que los pacientes exporten informes médicos desde la plataforma para facilitar el intercambio de información médica en diversas situaciones. Implementar un sistema de Machine Learning para predecir la progresión de la enfermedad
y anticipar eventos futuros, optimizando la personalización del tratamiento médico. Integrar tecnología de procesamiento de lenguaje natural para automatizar la captura de datos clínicos, reduciendo errores y liberando tiempo del personal médico. Se ha implementado con éxito un sistema automatizado para la gestión eficiente de datos clínicos, mejorando significativamente el procesamiento y manejo de los datos. Los resultados reportados por los pacientes se han integrado eficientemente en la plataforma, mejorando la interacción entre pacientes y profesionales de la salud. Se ha establecido una solución en la nube robusta que asegura la consistencia, integridad y disponibilidad de los datos. Finalmente, se ha creado un dashboard que permite una visualización clara y detallada de la evolución de los pacientes, facilitando la visualización de las tendencias de la enfermedad. Los resultados obtenidos y el feedback proporcionado tanto por doctores como por investigadores demuestran que se han cumplido satisfactoriamente tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y paciencia.